Un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues hoy nos tocó a las mujeres intencionalmente, porque estamos en el marco celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y yo sé que muchas mujeres en la iglesia dicen, ¿y nosotros por qué tenemos que festejar eso? Eso que tiene que ver con nosotras las creyentes. Piensan que muchas de las cosas que suceden en el mundo no tienen nada que ver con nosotros. Pero Jesucristo vino a cambiar la historia de la iglesia. Jesucristo fue muy intencional con todas las mujeres. Y es importante que tanto hombres como mujeres entendamos por qué es importante que en este día también la iglesia hable sobre este tema. Y yo sí quise ser muy intencional y hablar específicamente sobre el tema. Y a lo mejor este constructo tú no lo habías escuchado. Y yo quiero hablar ahora sobre la deconstrucción de la masculinidad. Deconstrucción de la masculinidad. A lo mejor no lo habías escuchado antes. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es el concepto que la sociedad le ha dado a la masculinidad. Dependiendo del país en donde tú vivas o dependiendo de la época o dependiendo de la cultura, es el concepto que se tiene de masculinidad. La masculinidad aquí en México se puede vivir de una forma, en Japón se puede vivir de otra, en África se puede vivir de otra, y cada quien tiene un concepto sobre la masculinidad. Y yo quiero hablar esto tanto para hombres como para mujeres, porque necesitamos tener el concepto correcto que viene de parte del reino de Dios. Una de las cosas que se nos ha enseñado es que Jesucristo vino a mostrarnos cómo es el reino, porque pasaron miles de años y todo lo que Dios había diseñado en un principio se transformó por completo y se tomaron conceptos completamente erróneos. ¿Qué les parece si oramos el día de hoy? Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú hagas la obra. Padre, el propósito es entender tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Siempre oramos que se haga tu voluntad del cielo aquí en la tierra, Señor, y queremos entender tu voluntad para poderla hacer, Señor. Sabemos, Jesús, que tú viniste aquí a enseñarnos cómo es el reino, y la iglesia de Jesucristo tiene que ser la referencia en este mundo, Señor. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes y nos lleves a la verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces yo les voy a pedir que no cierres tus oídos si eres hombre o si eres mujer, porque a veces sentimos que este día se trata de, no sé, la gente está en contra del feminismo porque tienen un concepto completamente equivocado de lo que es el feminismo. Pero el feminismo fue un movimiento que se levantó para pedir los derechos de las mujeres. Para eso se levantó este movimiento. ¿Y por qué? Yo investigando desde dónde viene esta forma de ser, de sobajar a las mujeres y de violentar a las mujeres, pues esto viene desde hace miles de años. Esto no es de ahora. Es una cultura que se ha tenido durante miles de años, donde a la mujer se le ha creído que la mujer, hay lugares donde la cambian por un burro. Hay lugares donde la mujer vale menos que un perro, porque se ha degradado muchísimo a la mujer. Y tristemente es una cultura que ha penetrado por todas partes del mundo y no tiene su lugar que debe de tener. Y este constructo de la masculinidad, de construcción de la masculinidad, quiere decir, vamos a definir lo correcto, lo que debe deshacer el constructo que teníamos y tener el constructo correcto sobre la masculinidad. ¿Por qué? Porque la masculinidad la ha definido también la cultura. Y hablando de México,
En México, un hombre, una persona masculina tiene que ser fuerte, ¿verdad? Por eso se la pasan horas en el gimnasio y tomando todo lo que se tengan que tomar para que los músculos salten, porque eso es lo que define la sociedad, que así debe de ser un hombre, debe de ser fuerte. Un hombre debe de ser dominante, un hombre debe de ser poderoso. Un hombre no debe de pedir ayuda, porque si pide ayuda se le clasifica como una persona débil. Un hombre debe de ser autosuficiente, debe de salir adelante solo. Un hombre debe de tener siempre deseo sexual. Un hombre tiene que ser muy bueno para los deportes masculinos y se rechaza que tenga prácticas relacionadas a cuestiones femeninas como el ballet o como la gimnasia o el baile. Se le reprueba a ese tipo de hombres cuando les gusta esto. Un hombre se dice que debe de mantener la economía de la casa. Eso es lo que se dice, y tristemente la iglesia también lo hemos hablado así durante muchos años. Los ideales tradicionales de lo que significa ser un hombre es que si demuestra cariño o alguna vulnerabilidad se le considera débil o poco masculino. Debe de buscar y afrontar situaciones de peligro para demostrar su masculinidad. Por eso en las estadísticas los hombres tienen más accidentes que las mujeres. Los hombres mueren más en accidentes que las mujeres, porque siempre están buscando demostrar su masculinidad, metiéndose en situaciones arriesgadas de peligro. Un hombre nunca debe de tener miedo, eso es lo que se dice. No, hasta hay crítica acerca de algún hombre que si llega a tener miedo, ay, pareces niña, o otros calificativos que no quiero decir aquí en el púlpito, pero así se le califica si el hombre llega a tener miedo. Se le pueden declarar inútiles, el hombre puede decir que es un inútil en las labores de la limpieza o del hogar, porque pone en juego su masculinidad, dice, mira, yo para esto no sirvo. Y todo el mundo, pues sí, es hombre. ¿Por qué le pides que se ponga a trapear? Si es hombre. ¿Por qué le pides que lave bien una cacerola? Si es hombre. Y las mujeres también aceptamos todo eso. No, pues como es hombre no sabe tender bien una cama. No se le da. Pero a las mujeres sí se nos da. ¿Verdad? Nunca deben de llorar en público. ¿Cómo se le clasifica a un hombre que llora en público? No se les dice, oye, tú corres como una nena. Siempre haciendo la distinción como que las mujeres no saben correr. Un día, yo no sé, vi un video cuando le decían, pegas como nena. Y ándale que salen unas nenas que saben pegar, pero bien fuerte. Y dice, ¿realmente crees que así pegan las nenas? Pero se fija cómo tenemos clasificaciones. Los hombres siempre buscan aprobación de otros varones. Siempre buscan ser aprobados por otros hombres. La cultura promueve un modelo de relaciones genéricas que valoran lo masculino sobre lo femenino. Tiene más valor lo masculino que lo femenino. Yo entré a estudiar la carrera de ingeniería por ahí de los 79 y creo que éramos 2 mujeres estudiando ingeniería y todos los profesores apostaban a que nos íbamos a salir rápido, porque esas son carreras de hombres, decían. A mí me llegaron a decir, ¿por qué no escogiste una carrera de mujer? ¿Por qué escoges carreras para hombres? Donde la sociedad marca la pauta que tienes que estudiar como mujer o que tienes que hacer como mujer, y tú como hombre que tienes que, hay de aquel hombre que escoge una carrera de diseñador de modas o
Ahora ya tenemos muchos chefs, pero antes estaba muy mal visto que el hombre se metiera a la cocina. Y se fijan ustedes cómo quien define los roles realmente es la sociedad, es la época. ¿Qué es lo que pasa cuando estos hombres sienten esta carga? Que él es el que tiene que mantener la casa y hazle como puedas, pero tú eres el que mantienes y si ella pudiera trabajar, pues se cruza de brazos porque si no, no se mueve. Ellos sienten mucha depresión, pueden sentir mucha presión también. Los varones mueren más fácilmente de infartos que las mujeres. Eso lo dicen las estadísticas, porque tienen una carga muy fuerte, tienen una presión muy fuerte sobre de ellos. Los costos físicos y emocionales los llevan a tener hasta trastornos de salud. También las estadísticas dicen que se suicidan más hombres que mujeres, porque los hombres están llevando toda esta carga. Entonces es por eso que nosotros como iglesia debemos de plantear una forma de ser diferente, que permita que los hombres expresen así como Jesús se expresó. Tenemos ahí un ejemplo a seguir ustedes hombres, y este ejemplo es Jesucristo. Ustedes vamos a ver todo esto, vamos a ver cómo Jesús hizo la diferencia. Jesús lloró al lado de la tumba de Lázaro. Él se permitió llorar conmovido por el llanto de Marta y María. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero dice la Biblia que al escucharlas, al verlas, se conmovió y él se permitió llorar por Lázaro. Él descansaba y tomaba su tiempo de oración y su tiempo de separarse y no estaba todo el día afanado por las cosas que tenía que hacer. Pero todo este constructo, toda esta forma de pensar de cómo debe de ser el hombre, ha llevado a los hombres a ser muy violentos. Y esta violencia se ejerce en contra de las mujeres. Y no nada más en contra de la esposa, sino en contra de las hijas, en contra de las empleadas, en contra de cualquier persona que sea mujer. Los hombres siempre tienen esta tendencia. Y les voy a decir por qué, porque esto lo hemos vivido durante generaciones y generaciones y generaciones. Y los hombres ya vienen así. Y lo triste del caso es que las mujeres también colaboramos. Oye, caliéntale las tortillas a tu hermano. Y ponen a la chica a calentarle las tortillas al hermano como si el hermano no pudiera, o lávale la ropa, o plánchale la camisa, sírvele de comer, cuando venga tu hermano tú le sirves, o cuando venga tu papá tú le sirves. Y también las mismas mujeres hemos colaborado en ese tipo de cosas pensando que los hombres no tienen esas habilidades o no las pueden desarrollar, porque a lo mejor no las tienen, pero se pueden desarrollar. De prepararse una quesadilla, hacerse una comida, tender la cama, plancharse su camisa, hacer algo. Pero las mujeres también hemos colaborado. Un día escuché que quienes formamos los machos en la casa somos las mamás, porque no les permitimos hacer quehaceres de mujeres, porque los estamos condicionando. Es que él es hombre, él sí puede llegar si quiere al otro día a la casa, ¿verdad? Porque él es hombre. Las mujeres no, sí tienen que llegar a cierta hora, permiso, pero los hombres se les da otro tipo de libertades. Y como les decía, todo esto ha generado violencia entre las mujeres y yo quería hablarles sobre esto porque es muy importante. Tristemente la iglesia no se salva de la violencia de los hombres. Quisiéramos llegar a la iglesia y tanto hombres como mujeres ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y cambiar, pero venimos a la iglesia siempre personas rotas, personas con problemas. La iglesia estamos llenas aquí,
todos venimos con problemas de una manera y de otra, y no se imaginan la cantidad de mujeres que son violentadas por sus esposos, la cantidad de mujeres que son violentadas por sus hermanos, por otras, sus jefes. Están tan acostumbradas a ser violentadas por el esposo, por los hermanos, que hasta se dejan violentar por el jefe en el trabajo. Y yo me dediqué a buscar estadísticas sobre la violencia de las mujeres. Y la última estadística que tenemos del INEGI es del 2021. Y dice que a nivel nacional, el total de mujeres de 15 años o más es de 70.1%, y estas han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológico, económico, patrimonial, físico, sexual o discriminación en uno de los ámbitos y ejercida por cualquier persona agresora en algún lugar de su vida. Entonces, fíjense ustedes, por lo menos una sola vez, por lo menos, ha sido violentada, pero todas las mujeres de alguna manera hemos sido violentadas. Y hablé del tipo de violencia, porque nada más pensamos que la violencia existe física, pero les quiero recalcar que hay violencia psicológica, que hay violencia económica. ¿Cuál es esa? Cuando no te voy a dar dinero y hazle como quieras. Al ama de casa, cuando se supone que pues quedaron en un acuerdo y no te voy a dar y a ver cómo le haces. Otra es patrimonial, cuando de alguna manera está abusando del patrimonio que es de la familia, física y sexual y discriminación. La violencia psicológica es la que mayor se presenta. Muchos quisiéramos o hemos escuchado mucho sobre la violencia física, pero la violencia que más sufrimos las mujeres es la violencia psicológica, y tristemente a veces ni cuenta se dan que las están violentando, o tu hombre ni cuenta te das que estás violentando psicológicamente a una mujer. Y aquí yo quiero que abran los oídos, no solamente los hombres casados, sino los solteros, y sobre todo las mamás, porque si estás criando hijos varones, tienes que criarlos de la manera correcta, la manera psicológica. La violencia psicológica es la que se presenta en mayor prevalencia, el 51.6%, seguida de la violencia sexual, que es el 49.7%, y la violencia física, que es un 34.7%. Después la violencia económica y patrimonial y la discriminación. Mientras que en octubre del 2020, el 42.8% de las mujeres de más de 15 años sufrieron algún tipo de violencia, la violencia psicológica es la que mayor tiene de prevalencia. Y fíjense que yo me asusté de ver una estadística. Aguascalientes es el tercer estado donde más violencia psicológica sufren las mujeres. Tenemos en primer lugar el estado de Querétaro con 49.8%, Colima con el 48.2% y Aguascalientes con el 48% de violencia psicológica. ¿Cómo es la violencia psicológica? La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillación, devaluación, marginación, indiferencia, rechazo y restricción de la autodeterminación, amenazas las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso hasta el suicidio. A veces no nos damos cuenta de cómo estamos siendo violentadas las mujeres. Pero yo quiero un poquito hablar aquí
de negligencia. A veces ni se enteran de las enfermedades que sufren sus esposas o sus hijas, porque no les toman en cuenta, no saben si trae gastritis, si fue al ginecólogo, qué le dijeron, qué análisis le pidieron. No, pues son cosas de mujeres, allá ellas. Abandono, y no estoy hablando de un abandono específico que se va y la deja, sino a veces también hay abandono presencial. Se la pasa en el celular, en la tele, en la computadora, y la mujer, siempre lo dicen, es un cliché, soy un mueble más de esta casa, porque aquí nadie me toma en cuenta, descuido. Celopatía, constantemente los celos, y dónde estabas y con quién fuiste y a qué horas llegaste y por qué no estabas, y te llaman a cada rato por teléfono y ya vas a llegar y así, no puedes ir ni a visitar a tu mamá porque ya te tardaste mucho, todo ese tipo de cosas. Insultos, no se digan los insultos, y a veces no necesariamente son groserías, sino estás gorda, estás fea, mira nada más cómo te estás poniendo, ya te pareces a no sé quién, ese tipo de cosas. Marginación, indiferencia, aplicarle la ley del hielo, simplemente no le hablan, yo estoy metido en mis cosas, tú en las tuyas. Infidelidad, comparaciones, y tristemente aquí las mujeres también caemos en esto, comparando unas mujeres como otras. No, es que tú casi ni tienes cintura, es que tú deberías, y estamos también cooperando con esto. Entonces, la manipulación de la realidad, es algo que se está dando mucho y que es una estrategia de manipular a un nivel psicológico a las personas para provocarles confusión, haciéndoles creer que están perdiendo la memoria. Es que tú ni te acuerdas, pero sí lo dijiste. Es que no te diste cuenta, pero sí lo hiciste. Y es algo que se está llevando mucho. La víctima acaba convenciéndose de que sí pasó, pero en realidad no había sido así, o que lo imaginó y que había hecho alguna cosa, o transgiversar las cosas. Es que yo no te dije así, tú entendiste mal, yo te lo dije de esta manera. Esto es algo que se está viviendo muchísimo. Ahora, a mí me gustaría leerles Romanos capítulo 12, del 1 al 2, pero en la versión del Mensaje. Dice así: así que con la ayuda de Dios, quiero que tomen su vida cotidiana y ordinaria, su forma de dormir, de comer, de ir al trabajo, de caminar, pónganla delante de Dios como una ofrenda. Acepta lo que Dios hace por ustedes, es lo mejor que puede hacer por Él. No se adapten tanto a la cultura que se adaptaron a ellas sin ni siquiera pensarlo. En cambio, fijen su atención en Dios. Ustedes serán cambiados de adentro hacia afuera. Reconozcan con oportunidad lo que Él quiere de ustedes y respondan con prontitud a ello. A diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien formada en ustedes. En el libro de Romanos dice: no se adapten a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero yo se los quise leer en esta versión porque es más clara. Si nosotros nos adaptamos a la cultura de este mundo, vamos a seguir viviendo así, tanto hombres como mujeres, y vamos a seguir predisponiendo a nuestros hijos a que sigan con esa cultura. Yo no quiero que salgamos el día de hoy peleando hombres contra mujeres. Lo que yo quiero es que cambiemos nuestra mentalidad.
A veces los hombres, más bien no a veces, fueron condicionados porque fue la forma en que vieron que sus padres trataron a sus mamás. Y hace ratito nos decía Diana en la prédica pasada, si tus papás son agresivos contigo, tú vas a ser agresivo con tus hijos, porque nos predisponemos, porque nos condicionamos. Si tú como hombre violentas a tu esposa, tus hijas van a ser violentadas por sus maridos, porque las estás condicionando a que busquen una figura varonil igual y que se dejen violentar como su mamá se dejó violentar. Si tú, mamá, te dejas violentar por el esposo, estás condicionando a que tus hijos violenten a sus mujeres y que las hijas se dejen violentar por sus esposos, porque estamos generando patrones. Entonces, por eso es muy importante. Diana nos hablaba de romper círculos, estaba hablando del perdón, pero yo te estoy hablando de romper círculos, de patrones de violencia que han existido, porque la violencia no nada más es física, ahorita la violencia que más hay es la violencia psicológica, donde desde que son novios violentan a la novia. Y ella, ay no, es que como me quiere mucho, por eso me cuida y por eso me habla todo el día y por eso quiere saber dónde estoy. Porque está manipulando y no se da cuenta. Entonces es importante que entendamos cómo se está llevando a cabo la violencia alrededor de nosotros y rompe con esos patrones. Hay mujeres que dicen, es que yo no sé por qué siempre tengo una suerte para caer con novios que me violentan. Pues no es que tengas una suerte, es que tú los buscas así, porque así te predispusieron, así tienes esa predisposición, así te condicionaron en tu casa, a que busques ese tipo de personas. Entonces es importante que rompamos con eso, por eso Romanos nos dice, no se amolden a la cultura de este mundo, y yo con todo mi corazón deseo, hermano, hombre, varón, que tú reflexiones en cómo tratas a tu mujer, cómo tratas a tus hijas, inclusive hasta cómo tratas a tu mamá. Porque hay mamás violentadas por los hijos y se dejan violentar. Y estamos hablando de violencia psicológica, porque la física la detectas muy fácilmente, pero la psicológica no te das cuenta cómo te están violentando. Y tenemos que parar eso. Aquí está hablando Jesús, no te amoldes a este mundo, y Él vino a enseñarles a ustedes varones, alguien que ama. Jesús era una persona que amaba, que protegía, que servía, que le servía a la mujer. No esperaba que le sirvieran. Él siempre dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y muchas veces ni siquiera pueden comer porque no me sirven. O no se pueden meter a bañar porque no me prepararon la ropa. Jesús era una persona que servía, Jesús era una persona humilde, no era una persona orgullosa. Jesús mostró su masculinidad libre de opresión. Él era una persona que mostraba su masculinidad, pero no tenía que estar oprimiendo para demostrarla, porque esta es una manera como el mundo muestra la masculinidad, oprimiendo. Jesús era una persona marcada por la compasión, era una persona compasiva. Y era una persona que era entregado a los demás. Y viendo esto, yo me puse a investigar cómo era la cultura en la que Jesús vivió. En el siglo I, judíos, y era una cultura bien machista. ¿Cómo valoraba la sociedad a la mujer? La mujer tenía un rol secundario
y era dependiente de los hombres. Hemos escuchado en algunas prédicas que nos ha dado Omar que una mujer necesitaba un esposo o un hermano o un papá para ser alguien, porque si no tenía un varón a un lado, no era nadie, no existía. Pero Jesús valoró a las mujeres como personas dignas y propias. En cuestión de la educación, a las mujeres no se les permitía estudiar la Torá como a los hombres. Pero Jesús le enseñó a las mujeres, y esto lo vemos cuando va a la casa de Marta y María, que se pone a enseñarles. María se sienta a los pies de Jesús y Jesús les está enseñando. No les dijo, ¿saben qué? Busquen hombres porque yo no enseño a mujeres. Él enseñó a las mujeres. En la participación religiosa era restringida la entrada al templo y a las sinagogas a las mujeres. Pero Jesús permitió que las mujeres fueran parte de su ministerio. Había muchas mujeres que caminaban con Jesús y que iban compartiendo el evangelio. En cuestión de un testimonio legal, no se consideraba válido el testimonio de una mujer. Una mujer, si testificaba, es como si nadie hubiera testificado. Pero en el caso de Jesús, él permitió que María Magdalena fuera la primera testigo de su resurrección. Y fue y les dijo a todos lo que había pasado, y todos le creyeron. En cuestión de interacción con los hombres, era limitada. Las mujeres no podían hablar con los hombres y mucho menos en público, porque era de una manera mal vista. Pero Jesús habló con mujeres en público, como cuando habló con la samaritana. Él se puso a platicar con la samaritana y estuvo ahí, y no importó que la demás gente viera que estuvo platicando con la samaritana. En el papel en la sociedad, principalmente en el hogar, como esposa y como madre, ese era el papel de la mujer. Exclusivamente esposa y madre, no puede ser otra cosa. Pero Jesús reconoció su valor más allá de los roles tradicionales. Tenemos a una mujer que ella cosía, hacía vestidos para todas las demás y para toda la gente. Tenemos a la mujer, justamente la samaritana, que fue a predicar a Decápolis, a 10 ciudades, y era reconocido. En cuestión de curación y milagros, los rabinos evitaban tocar a las mujeres impuras. Esto es decir, a las mujeres que tenían su menstruación o que tenían alguna enfermedad. Pero vemos en el caso de Jesús que fue tocado por la mujer que tenía ya mucho tiempo con esta hemorragia. Y Jesús no hizo un escándalo porque fue tocado, al contrario. A mí me impacta que no solamente dejó que la mujer que se fuera, porque ella se quería ir ocultamente, no vaya a ser que me regañen. Él le dijo, no, necesito platicar contigo. La mujer iba solamente por un milagro de sanidad, pero Jesús quería hacer el milagro de transformar su vida y por eso platicó con ella. En cuestión de perdón y restauración, una mujer sorprendida en adulterio debería de ser apedreada. Pero ¿qué hizo Jesús con esta mujer sorprendida en adulterio? La perdonó y la defendió. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús vivía la masculinidad de una manera diferente. Y ese es el parámetro que los hombres creyentes deben de seguir, y nosotras mamás que educamos a hijos varones debemos de seguir, y ustedes mujeres solteras que van a escoger un día con quién casarse, fíjate el tipo de varón que tú estás escogiendo, que tenga estos principios, que vea la masculinidad como Dios la ve, no como este mundo la dicta. Es importante que entendamos que la iglesia tiene que ser la referencia en este mundo.
La iglesia tiene que hacer la diferencia de cómo se vive la cultura. Aguascalientes no puede estar en el tercer lugar de mujeres violentadas psicológicamente. Tenemos que hacer algo. Y yo creo que esto nos compete tanto a hombres como mujeres. Debemos educar de una manera al respeto. Dijo Jesús, y Pablo lo enseña, que ya no hay hombre ni mujer, porque para Jesús todos somos iguales. Él vino a morir por todos igual. Con Jesús no hay distinción. La sociedad en esa época de Jesús discriminaba por completo a la mujer y Jesús vino a enseñarles completamente diferente, pero creo que ya pasaron 2000 años y no hemos entendido cómo es la manera de convivir de hombres y mujeres. Con esto no quiero decir que hay mujeres que no violenten a los hombres, porque también se da. Pero las estadísticas nos dicen que es más alta la violencia que se genera a las mujeres por medio de los hombres. Es por eso que las leyes se han cambiado y se han puesto conceptos que no existían, como el feminicidio, con tal de que ya no haya tantas mujeres muertas. La sociedad está tratando de hacer algo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Es importante que hombres no se sientan agredidos con esta plática, sino que hagan conciencia. Como hombre, ¿cómo estoy tratando a mi esposa, a mis hermanas, a mis amigas, a mi madre? Como mujer, ¿te estás dando tu valor? ¿O estás dejando que pasen encima de ti? Y no te lo digo para que te pelees con alguien, pero tenemos que poner un alto. No podemos dejar que nos sigan violentando, porque si tú dejas que te sigan violentando, estás predisponiendo a tus hijas a que les hagan lo mismo. Necesitamos que la presencia de Dios nos guíe a toda verdad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. No se trata de tener una guerra campal de hombres contra mujeres, sino que nos tratemos como hermanos. Dice la palabra que los hombres traten a las mujeres como si fueran sus hermanas. Pero pues si a las hermanas las violentas, como Jesús trató a las mujeres con compasión, con amor, con misericordia. Es cierto que sí existe una diferencia física en el sentido de que el hombre tiene más fuerza por sus músculos, así fue creado, pero eso no quiere decir que porque es más fuerte hablando físicamente tenga que violentar a las mujeres. No necesitas violentar a nadie para demostrar que eres varón. Más bien necesitamos convivir unos con otros con respeto, con amor, como Jesús quiere que nosotros convivamos unos con otros, amándonos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que ya no hay esclavo ni libre, ni mujer ni hombre, sino delante de Dios todos somos iguales. ¿Qué les parece, iglesia, si oramos? Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra dice que nos amemos los unos a los otros y en esto conocerán que somos de ti. Quita toda violencia entre nosotros, Señor. Quita toda violencia entre esposos, entre hermano y hermana, entre
hermanos en la iglesia, Señor. Tú conoces a cada hombre, a cada mujer. Padre, hoy queremos ser un instrumento tuyo para que la gente llegue a conocerte, para que la gente pueda ver la diferencia. Si nosotros nos amamos como Jesús amó a su iglesia, entonces vamos a hacer la diferencia, Señor. Yo te pido por aquellas mujeres que han sido violentadas o que están siendo violentadas y que no pueden hablar, que tienen miedo de levantar su voz, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú les guíes, que puedan levantar su voz, no para pelear, pero para decir no más. Señor, que puedan entender que están generando patrones para que sus hijas sean violentadas y para que sus hijos sean personas que violentan. Señor, yo te pido por aquellos hombres que han violentado a las mujeres. Primero, que lo puedan reconocer para no repetirlo, Señor. Que puedan venir y pedir perdón, Señor, porque tú todo lo perdonas. Si tú, hombre, reconoces que has violentado de alguna manera a alguna mujer, no te voy a pedir que levantes la mano, pero sí te voy a pedir que reflexiones en tu corazón y le pidas perdón a Dios. Porque ellas son coherederas del reino, así como tú. Ellas son coherederas de la gracia. Y si hay mujeres que violentan a los hombres, también, Señor, muéstraselos. Padre, porque no debemos de ser violentos unos con otros. Yo te pido que tú hagas la obra, Señor, porque es la única manera que la gente entenderá que verdaderamente somos tus discípulos. Yo te doy gracias por este tiempo. Espíritu Santo, tú hablas a cada quien como cada quien lo necesita. Estoy segura que tú vas a terminar la obra. Yo te doy gracias en el nombre